Aquí estamos grabando. Ah, Buenas tardes. Bueno, ¿Cómo está, Génesis? ¿Qué tal? aquí con mucho frío, profe, pero bien, gracias a Dios. Estamos todos igual de todas. Ya la Juela también está bastante lluvioso. Vamos a dar un par de minutos para que se conecten los y las demás. Y también vamos a hablar un momentito sobre el trabajo, algunas cositas que les tengo que decir. Y por A o por B se les cae la conexión, me pasan un mensajito, por favor, como siempre, por WhatsApp para volverlos o volverlas a aceptar. Y recordarles que esta clase está siendo grabada, ¿verdad? Como siempre. Vamos a dar un par de minutos más. Es que hay como gente que está teniendo problemas para conectarse un momento. Ok, bueno, muchas gracias a todos y a todas siempre por conectarse a nuestra clase del profesor Luis Lara. Em, Les tenía que comunicar que de hoy en 8, no, perdón, la próxima clase virtual de ustedes em, es el día de una de las votaciones de la universidad, por lo que no va a haber clase virtual. Entonces, em, los vamos a referir a la clase del grupo 18 o 17, según ustedes escojan. En mediación va a quedar la clase, como siempre, alguna de las del grupo 17 o da el grupo 18 grabada en mediación para que ustedes puedan también ver esa clase. Cualquier pregunta que tengan, por supuesto que nos la pueden hacer, ya sea que me la manden por WhatsApp y yo se la digo al profesor y con gusto él va a estar este, pues aclarando cualquier duda que tengan con respecto a la clase de la siguiente clase virtual, que sería de hoy en 15, básicamente. Con respecto al trabajo, am, ya hemos definido fecha, tenemos un instructivo listo que se los voy a estar enviando prontamente para que ustedes sepan cómo hacerlo. Mucha gente me pregunta que lo de la portada y lo de la bibliografía son como más las preguntas más frecuentes. Entonces, portada, si ustedes quieren hacerle portada, le pueden hacer portada. Si quieren hacerle un encabezado, le pueden hacer un encabezado como quieran, al trabajo. La bibliografía es una bibliografía de una clase virtual en APA. Yo les voy a mandar un ejemplo, nada del otro mundo. Lo que pretendemos es que ustedes aprendan a citar a un trabajo de una clase virtual.
Y entonces pues va a ser muy fácil. Con los links, ustedes pues de cada clase que están en mediación, van a poder sacar las citas, no hay ningún problema con eso. Entonces, cualquier cosa y cualquier duda que tengan con respecto al instructivo, ahí yo lo voy a poner en el grupo. También ahí quedo a sus órdenes para cualquier consulta que tengan. El trabajo es de 6 páginas. Alguna gente sí logra hacerlo con la portada y la bibliografía. Digamos que la bibliografía normalmente, como son aproximadamente 6, 8 clases, se lleva con media página. Alguna gente no, entonces se pasa de 6 páginas, no hay ningún problema. O sea, en eso no tenemos problema. Si son menos de 6 páginas, si son más de 6 páginas, no se preocupen. Algunos trabajos a veces nos los pasan y son de 8 páginas y pues eso tampoco va a influir. Ahí dice cómo hacer el trabajo, en qué tipo de letra, eh, cómo lo pueden hacer, así que creo que está muy claro y entonces cualquier cosa, pues ahí por WhatsApp me pueden preguntar. Ahora sí, sin más, les paso al profe, que tengan una excelente tarde, nos vemos en unos minutos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, vamos a hacer brevemente un resumen, ahora que estamos ya en las últimas lecciones de este proceso morfológico que hemos seguido durante el curso. Y como es uno de los temas que yo siempre propongo en la lista de temas esenciales para el trabajito final, conviene recordar en términos generales esto de la morfología cíclica de la historia que nosotros la hemos seguido solo, por supuesto, en lo que se llama en los manuales de historia universal la edad contemporánea, que empieza en el último tercio del siglo XVIII y que es simultánea a los acontecimientos de la Revolución Burguesa en Francia y posteriormente, como consecuencia de eso, el Imperio Napoleónico, que son hechos típicos de un tercer periodo, de un macrociclo anterior al que nosotros estamos siguiendo. Es el macrociclo moderno que empieza a principios del siglo XVII y va terminando con la Revolución Francesa y Napoleón. Al mismo tiempo entonces que termina el último oleaje, digámoslo así, de un macrociclo histórico, empieza un nuevo macrociclo cuyo primer periodo es siempre de idealismo, de integración, de reconciliación de tendencias. Y en el arte, ya esto lo hemos estudiado en el curso, pero estoy repasando muy brevemente esto. En el arte se manifiesta como el romanticismo y este periodo hemos dicho que se extiende enormemente, en este caso contemporáneo, hasta mediados del siglo XIX. Entonces, que tengan muy claro todos estos, si tienen alguna duda de cualquier cosa, me paran y les aclaro cualquier cosa o cualquier sugerencia, cualquier opinión. De todas maneras, en algún momento les voy a consultar cualquier cosa. Que se ubiquen cronológicamente en esto de los ciclos del periodo que hemos estado desarrollando en el curso. El primer ciclo pues se extiende hasta mediados del siglo XIX y que la segunda mitad de ese siglo XIX es un segundo ciclo ya no de idealismo absoluto, sino de realismo moderado, con las características generales que espero que ustedes ya las conozcan bien, ¿verdad? Porque estamos terminando el curso, que tengan claro qué se entiende por clasicismo, cuáles son los conceptos que constituyen lo que entendemos
a lo largo de la historia de la filosofía y del arte como clasicismo, porque a veces estos conceptos no resultan tan obvios, son conceptos netamente culturales, técnicos, y conviene repasarlos. El tercer periodo, este segundo, va terminando a principios, podemos poner como frontera natural histórica, el término, el final de este segundo periodo, la Primera Guerra Mundial, 1914. Y a partir de ahí, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es 1945, el tercer ciclo. En ese periodo es donde están las vanguardias en las cuales estamos nosotros desde hace varias lecciones, y yo ahora las voy a mencionar nuevamente. Hoy quisiera hablarles, hacerles un resumen hasta donde haya tiempo, porque en la próxima lección el tema que quiero tratarles y que ya nos va a llevar al final del curso es el de la generación de poetas españoles de 1927, que se cita simplemente como la generación del 27 en España. Este esquema morfológico tiene como categoría o concepto simbólico el primero, el del idealismo y romanticismo, la categoría de monólogo. Y entonces que ustedes tengan claro qué es eso de monólogo, porque se supone equivocadamente, ¿verdad?, que solo los seres humanos individuales tenemos monólogos, siempre que estamos pensando que no hablamos con nadie y estamos despiertos, pues estamos en una constante vida mental, hablándonos a nosotros mismos. Eso es un monólogo. Pero no, la historia también tiene monólogo, diálogo y un tercer periodo donde no hay ni diálogo siquiera del sujeto, en este caso histórico, con la realidad exterior, la naturaleza y la sociedad, todo el mundo exterior, el paisajismo de la pintura impresionista en el siglo XIX, segunda mitad. Es el mejor ejemplo que podemos poner de un periodo en donde ya el espíritu histórico como sujeto creador se lanza a contemplar la naturaleza exterior a él. Y por eso hay una creación extraordinaria de paisajes en el impresionismo. Y en la música de Wagner que hemos estudiado, hay también un clasicismo técnico, un realismo moderado, que se adelanta al ultrarrealismo de la primera mitad del siglo XX. Los terceros periodos son de realismo extremo, hasta llegar al absurdo. Y fíjense que esto, incluso en las pinturas de la prehistoria, pinturas rupestres, o sea, plasmadas, impresas en las rocas, se han observado en el periodo neolítico características muy semejantes al abstraccionismo que aparece a principios del siglo XX en autores como el que vamos a estudiar nosotros ahora, que es Vasily con doble V, Vasily doble S y Y al final. Vasily Kandinsky, las dos con K y Y al final. Kandinsky, un genio del arte pictórico de origen ruso, pero formado en París y también en München, en Alemania. O sea, en Francia y en Alemania. Hay varios periodos ahí que luego les voy a dar los datos. El abstraccionismo de Kandinsky y de otros autores como Joan Miró, que era español, o sea, catalán, Hans Arp, Hans se escribe H-Hans, Arp con P, así como suena Arp,
y otros, pero por supuesto el más relevante, el que más características esenciales tiene del abstraccionismo en pintura es Kandinsky. ¿Y qué significa el abstraccionismo? En primer lugar, que es una materia, y sobre todo cuando el abstraccionismo llega al grado máximo, al extremo, en que se vuelve antifigurativo, o sea, que no representa en sus cuadros ninguna figura de las que habitualmente nosotros reconocemos y que en muchos casos se reduce a a un conglomerado de colores que se supone, eso sí hay que suponerlo, que el autor ha seguido alguna idea de esa integración cromática, porque si no hay una integración de colores, aquello no se podría decir que sea verdadero arte. Ya había dicho Hegel, el más importante filósofo alemán, se escribe con H, Hegel y G, Hegel, siglo XVIII, XIX, que si no hay una idea básica, no hay arte. Y por supuesto, sin una idea básica no hay tampoco conocimiento. Algunos de esos cuadros fueron considerados como abstraccionistas, como falsos, porque no se les observaba ninguna idea reguladora o integradora de aquellas antiformas o antifiguras que aparecían en los cuadros. En algunos casos era simplemente una acumulación de colores totalmente saturados, con contrastes que no se complementaban de ninguna manera y que a veces parecía que la paleta de cualquier pintor tenía más armonía de colores que esos cuadros. Y que si representaban algo, es muy probable que el mismo autor no supiera qué significado tenía. Con algunas pinturas de Kandinsky ocurre lo mismo. Tengo que decir en primer lugar cuáles fueron las características de Kandinsky para que después no se me pasen por alto. Primero, que es una pintura que cultiva la cromatolatría. Anoten esa palabra y subrayenla, porque las dos raíces griegas lo que significan es cromatos en griego significa color, cromatos es el genitivo, del color. Y latrein, que se transcribe a nuestro idioma con TH, latrein, y se pronuncia esa TH, la Z griega, latrein, que significa adorar. Por tanto, es la idolatría, podríamos decir, o la adoración del color. En todos los periodos de la vida pictórica, de la vida artística de Kandinsky está esta tendencia obsesiva, podríamos decir, al color en todas sus manifestaciones. Pero hay que atribuirle a Kandinsky con todo derecho la verdadera armonía y perfección en la combinación de colores. O sea, no hay un cuadro de Kandinsky totalmente antifigurativo o caótico en cuanto a los matices cromáticos que introdujo en su obra. Siempre hay más bien una estudiadísima, muy sutil relación de contigüidad, de complementariedad y por tanto de armonía en la composición de los colores. Él por eso se consideraba un orquestador, un compositor musical
en pintura. Tenía también esa obsesión de que lo consideraran como un músico pictórico, lo cual pues parece absurdo, pero en realidad este fenómeno de relacionar campos totalmente diferentes del arte o de la realidad es lo que, con una palabra que les sugiero que la anoten ahí, la subrayen, porque es muy importante en muchos campos de la cultura, la palabra sinestesia, que las dos se escriben con S. Sinestesia. Y que les ofrezco una definición muy simple de sinestesia, es la influencia que un órgano sensorial puede tener en otros órganos sensoriales. Algo de esto hablamos cuando estuvimos explicando la música de Wagner, la estética musical de Wagner, que de ahora les digo que es uno de los temas que voy a incluir en la lista que ustedes pueden tomar como base para su trabajito de síntesis del curso, un poquito de cada, con títulos, ¿verdad? Un poquito de cada tema de esos. Siempre salen unos 6, a veces 7, ya veremos, de temas básicos, y sobre cada uno de ellos ponen un pequeño resumen para que no les salga el trabajo muy extenso y no es necesario. En esta tendencia entonces de Kandinsky hay siempre directa o indirectamente, parcialmente, a veces fragmentariamente, referencia a figuras conocidas por nuestros hábitos perceptivos y mentales. Por tanto, Kandinsky no llega al grado máximo de abstracción pictórica como después de él aparecieron algunos pintores en donde, ya les acabo de decir, esos cuadros eran una colección de manchas o de colores dispersos en donde no se les veía, a algunos de ellos no se les veía la posible armonía cromática, por lo tanto no eran el fruto de un estudio profundo de las resonancias cromáticas. Vean esto que estoy diciendo, es un ejemplo de sinestesia en el lenguaje. Estoy diciendo resonancias cromáticas. Resonancia es un concepto acústico, auditivo. Es lo que percibimos por el oído. Y cromático, el color, es un concepto visual. Pero el idioma tiene que recurrir a estas analogías, sin las cuales muchas veces no podemos explicarnos. Que hay toda clase de analogías, pero el pensamiento y el lenguaje, como demostré hace pocos años en un tratado que publiqué sobre el origen del lenguaje, el pensamiento y el lenguaje, que la analogía es imprescindible en todos los niveles del pensamiento. Por lo tanto, claro que hay analogías bruscas, primitivas, ¿verdad? Porque las hay en el lenguaje, y analogías muy finas, hasta en las ciencias se necesitan esas analogías, como cuando por ejemplo, un virólogo dice que los virus como este que está azotando a la humanidad tienen una gran astucia, como también se dice esa característica, ese talento natural del zorro. Y por supuesto que la astucia verdadera, propia, es la del ser humano, porque es una astucia racional. Pero de alguna manera tenemos que expresar lo que la sutil perceptividad de un zorro, y también ahí donde aparece algo así como lo que entendemos por astucia, que es un fenómeno humano, lo aplicamos y entendemos qué es lo que ocurre con los virus y por qué los virus pueden ser astutos, o por qué el virólogo dice que son astutos. Bueno, porque se le van metiendo a una bacteria o a una célula para infectarla de una manera muy sutil,
la van conquistando como un gran conquistador de mujeres que las engatusa con esto, con el otro, y cuando se da cuenta la pobre mujer está con el anzuelo hasta adentro. Pura astucia erótica, ¿verdad? O mujeres también que hacen lo mismo, enloqueciendo a hombres. Y que en toda amistad y en toda relación amorosa, pues se necesita cierta sutileza porque el ser humano es problemático y desde luego hay que saber entrarle al asunto. Pero fíjense ustedes que hasta los virus, que son las formas más elementales de vida que existen, hasta ahí, como diría Hegel, hay racionalidad, inconsciente, pero hay una racionalidad porque el hecho de que también un microorganismo eluda venenos, por ejemplo, los antibióticos o los anticuerpos, que se los encuentra y entonces sabe driblárselos, como decimos en fútbol, que tienen una habilidad extraordinaria para capearse los tiros, las agresiones, demuestran que la vida siempre es una lucha frente a la muerte y que por tanto se manifiesta todo esto. Bueno, me desvío un poco por esto de la analogía al asunto en que estamos, que es el de Kandinsky, cromatolatría. ¿Y de qué manera logra eh, su nivel abstractivo en la pintura Kandinsky? Fíjense que una manera muy especial de producir abstracciones es acercando, y ustedes lo pueden comprobar, acercando la vista a ustedes cuando estén en el campo y vean de cerca un cedro maravilloso por ahí con aquella corteza rugosa. Para apreciarlo en toda su belleza, ustedes tienen que estar a cierta distancia. Si van acercándose solo ven el tronco, no la ramificación, el follaje. Si se acercan más al tronco, solo ven una pequeña parte del tronco. Si pegan casi eh, el ojo, los ojos a la corteza, no verán ni la corteza, sino figuras geométricas, caprichosas. Algunas figuras no son habituales, un paisaje totalmente diferente, casi como si estuvieran percibiendo a través de un microscopio. Por tanto, eso que ustedes con la máxima cercanía al objeto verían, viene a ser una abstracción de los objetos percibidos a cierta distancia y aplicando nuestros hábitos perceptivos normales. Hay, decíamos, una iconodulia o una cromatodulia, cromatolatría es lo mismo que iconodulia, y también aplico la palabra iconodulia porque dulium, viene a ser alabanza, viene a ser más o menos sinónimo de latría, pero tal vez no de adoración, pero no exactamente con la misma fuerza significativa. Iconodulia eh, y la otra, la iconolatría, son más o menos sinónimas. Digo más o menos porque sinónimos absolutos no existen, como también lo demostré en un tratado de lingüística. Entonces, hay el fenómeno contrario de la cromatodulia, que es la iconoclastia. En toda pintura abstractiva, abstracta, hay una tendencia a destruir, deformar y despreciar las formas, las figuras normales y habituales de nuestra vida cotidiana. Por tanto, es un ultrarrealismo, un realismo extremo que tiene en común con el surrealismo que ya hemos estudiado como la gran vanguardia. Recuerden que son el dadaísmo, el surrealismo, el fauvismo, todas esas las hemos mencionado y algo hemos dicho. El expresionismo, que habíamos dicho que el expresionismo se dedicó a la creación pictórica de carátulas, de caricaturas, de máscaras, con un gesto
expresivo muy grande, por eso son expresivas, de tristeza, un gesto fijo, claro, que además expresa tristeza o alegría. Y habíamos dicho que hay una obra famosísima expresionista que es la de Munch, que se llama El Grito, que es una mujer desgreñada, horrible, que va por un andén, una ropa también estrafalaria, casi como una, sí, como una loca gritando por la calle, como perseguida por alguien o tal vez por su propia locura, y con el gesto de estar gritando. El Grito se llama, y se hizo famosísima, entre otras razones, porque se la habían robado y luego apareció nuevamente. La máxima expresión del expresionismo en pintura, para que ustedes vean nuevamente cuáles son las vanguardias, que es uno de los temas que también tienen que estar en esa lista pequeña de grandes temas que ustedes pueden considerar un base para la síntesis del curso. En los tres periodos son tres temas grandes: el idealismo, el realismo clásico con los autores correspondientes. En cuanto al segundo ciclo, yo creo que solo estudiamos a Wagner. Es que hay tanta ambición en los programas míos que no alcanza el tiempo. No tuve tiempo de hablarles de otro músico clásico que es Brahms, por ejemplo, o Tchaikovsky. Tampoco he hablado mucho del impresionismo en pintura, con William Turner, con Monet, Manet, Renoir, eh, y tantos otros, Theodore Rousseau, Morisot, Marta Morisot, extraordinaria, y también pues el impresionismo tuvo varias etapas. Después de el original, apareció al final del siglo XIX, aparecieron ahí dos grandes autores que introdujeron una técnica que utilizó también Kandinsky después, que es el puntillismo, que lo introdujeron Seurat, que se escribe Seurat, 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 y Signac, que se pronuncia en francés correctamente, Signac. Esos dos introdujeron esa técnica genial, dificilísima de lograr, y que por supuesto sigue teniendo una eterna actualidad, porque una muchacha que estudia Bellas Artes me dijo que a ellos les dan mucho impresionismo, que es una técnica difícil, ¿sabe? Porque es superposición de colores para lograr cierto efecto. Y en el caso del puntillismo es más difícil todavía, porque el impresionismo original en general está a base de pinceladas gruesas. Claro, es difícil porque se, se le da cierta morfología a las figuras a cierta distancia de la percepción, pero son pinceladas o brochazos, espátulas por aquí, por allá. Claro, con orden para que haya formación. Pero el puntillismo consiste en colocar unos puntos o cuadritos o puntos redondos o cuadrados de diferentes colores, uno junto al otro, hay contigüidad ahí, para lograr un efecto de conjunto que tiene un gran valor atmosférico. Fue un gran avance dentro del impresionismo, segunda etapa. Tercer periodo, como no había hablado de esto, y muy concretamente ahora rápidamente lo estoy haciendo a ver si agarran algo, si toman algún apunte para que por lo menos sientan que pues el impresionismo no lo pasamos por alto, Dios guarde. Y la tercera etapa del impresionismo sería lo que hemos llamado el fauvismo, fauve, fauve, fiera en francés. Y fauvismo es fierecismo, así les pusieron ese apodo, por la fiereza que introdujeron en los colores. Pero fueron también cromatolátricos, igual que Kandinsky, los fauvistas.
Fue la característica que tuvieron. Y entonces ahí está el puntillismo. ¿En qué consiste entonces el abstraccionismo desde el punto de vista estético y técnico? Pues fíjense, en un materialismo radical. Y cuando el arte llega al materialismo radical, como en la primera mitad del siglo XX, pues está en grado máximo de realismo, o sea, un ultrarrealismo. Por tanto, vean ustedes la trayectoria morfológica que hemos estado siguiendo en el curso. Primer ciclo, idealismo, un monólogo. Segundo ciclo, un diálogo del espíritu histórico con la realidad exterior material, pero moderada. Y el tercer periodo es cuando ya no hay ni diálogo, el espíritu deja de ser espíritu y se convierte o se proyecta en una materialización que materializa al extremo las artes. ¿Y cuál es el extremo, el grado extremo de materialización de la pintura? Sencillamente en tomar la materia prima de la pintura, que por si lo dudan, la materia prima de la pintura es el color. Sin que sea un medio de expresión de ningún mensaje o un mensaje apenas entrevisto, apenas perceptible, como ocurre con la pintura de Kandinsky. Pero que entonces hay una materialización del arte porque a la materia prima de la pintura no se la toma como medio de expresión figurativa, sino como medio de expresión de sí misma. ¿Y qué es eso? Dirían ustedes, ¿van? Que la materia se pueda expresar a sí misma, quiere decir que la materia se formaliza, que la forma del arte se extrae de la materia misma. Es una formalización de la materia prima de la pintura. Así ojalá lo hayan anotado ahí. Formalización de la materia prima de la pintura, que es el color. Y que por tanto no hay un mensaje subjetivo, afectivo, sentimental, emocional, ningún sentimiento humano propiamente dicho está expresado en esa pintura abstracta. Hay que considerar entonces que hay una ruptura entre sujeto afectivo, digamos así, que es el sujeto humano, y el objeto, que es la realidad exterior, y en este caso la materia del arte. Con esta ruptura sujeto-objeto, lo que se produce es una cadena de absurdos. Todo el arte de las vanguardias, tómenlo muy en cuenta y subrayenlo para el trabajito. Todo el arte de las vanguardias es una colección de absurdos en literatura, por ejemplo, en la novela, el teatro del absurdo que surgió a principios del siglo XX con Ionesco, por ejemplo, con Pirandello, que fue premio Nobel de literatura, con las novelas absurdas, ininteligibles, por ejemplo, de Kafka, o el Ulises de Joyce, que es una novela tan difícil de comprender, tal y como apareció en su época, porque entre ellas hay en todas esas 700 páginas del Ulises de Joyce, hay una ruptura total con la novelística tradicional. No hay unidad de espacio, unidad de tiempo, unidad de argumento. No se sabe nunca qué argumento tiene esa novela de Joyce. Y ustedes saben, porque han leído algunas novelas desde el colegio, que toda novela tiene una historia que cuenta con etapas. Ulises de Joyce lo pueden leer ustedes de atrás para adelante, de adelante para atrás. Leen 50 páginas de un sector, otras 50 de otro, y no importa para nada.
No afecta para nada lo que ustedes puedan captar de su contenido. Fíjense que es una novela que se desarrolla en 700 páginas por los acontecimientos que les ocurren a 3 personajes en un solo día en Dublín, la capital de Irlanda, la nación de Joyce, James Joyce. Las novelas de Kafka pues son paranoicas. Y La Metamorfosis, que es una novela de juventud, escrita como a los 28 años, algo así. Es, es un síndrome esquizofrénico que lo tomó Kafka de algo que había leído de la psiquiatría de su época, que fue brillantísima, sobre todo en Alemania. Y Kafka tenía una formación cultural netamente alemana, aunque era checoslovaco. Y escribió toda su obra en alemán. Antes de que se me pase por alto, hay algo esencialísimo en la pintura de Kandinsky que quiero que lo subrayen. Y es que Kandinsky introdujo en la mayoría de sus obras más típicas de él una geometría que nada tiene que ver con la geometría euclidiana tradicional que todos conocemos desde la escuela. Las figuras geométricas, un niño se las sabe, fundamentales, rectángulo, triángulo, cuadrado, círculo. Y las figuras que se presentan en los cuadros de Kandinsky son geométricas, pero tampoco se parecen a las geometrías no euclidianas de Lobachevsky y Riemann, que fueron las geometrías que utilizó luego Einstein para la teoría general de la relatividad, porque el espacio es dinámico. Son principios totalmente nuevos porque se adaptan a la espaciosidad microfísica y también astronómica, donde todos los teoremas y axiomas de Euclides se rompen. Todas las leyes tradicionales se rompen con la física del siglo XX. Tampoco se parece la geometría de Kandinsky a la geometría cubista de Picasso. Entonces, es una geometría propia de la pintura de Kandinsky. Es geometría plana, de un plano inmediato, sin profundidad, no tiene perspectiva, ni geométrica, ni perspectiva aérea que se llama, que es la perspectiva que nos permite intuir espacio en el que están, como una oquedad en que están alojadas las cosas. Y es además una geometría estática que él utiliza para las combinaciones orquestales de colores. Él se consideraba un orquestador, un director y creador de orquesta, un compositor musical de las combinaciones cromáticas, como lo dije al principio. Hay entonces una utilización de los colores, las formas geométricas fragmentarias. Estamos describiendo como expresión simbólica de estados de ánimo subjetivos que no sabemos nunca cuáles son porque se los llevó, los tuvo el autor en vida y se los llevó a su tumba. Pero que hay que suponer que eran estados de ánimo que tenía el artista en el momento en que realizaba. O sea que hay un subjetivismo ahí que no puede tener comunicación con el subjetivismo que todos tenemos. Cuando ustedes oyen, y lo mismo ocurre con la música contemporánea de Kandinsky, la música abstraccionista, anoten el nombre ahí de Arnold, termina con D, Arnold Schoenberg, ese che, o con 2 puntos encima, y que por eso se pronuncia correctamente en alemán entre O y E, Schoenberg, con M,
Berg, con B, E, G, Schönberg, que significa Montebello. Es un nombre visiblemente, evidentemente judío alemán. Por eso, entre otras cosas, bueno, sobre todo por eso, Schönberg, en la época de Hitler, tuvo que huir hacia los Estados Unidos porque lo hubieran metido en un campo de concentración sin interrogación de nada, porque con solo ese apellido, aquí judío legítimo, va para la hoguera o la cámara de gas. Y por supuesto que también ganas de irse de Europa tenía porque Schoenberg fue muy criticado porque su música es ininteligible. ¿Qué música era? Anoten ahí. Es la música dodecafónica. Lo menciono porque es contemporáneo de Kandinsky. Y tienen esa característica de la incoherencia, de la subjetividad, porque la música de Schoenberg se ha considerado equivocadamente a mi juicio como expresionista, pero yo le diría al que le puso ese apodo, pero ¿cómo se le ocurre que esa música expresa nada? Si no expresa ninguna emoción, ningún sentimiento, ningún recuerdo, las reminiscencias que puede tener o los estados de ánimo son los de Schoenberg cuando la hizo, pero ahí no nos refleja nada, ninguna emoción ni ningún sentimiento habitual en el ser humano. Son estados de ánimo de él. Y claro que el otro me podría decir, sí, pero es que son estados de ánimo de un ser humano. Bueno, sí, un ser humano, pero que no comunica estados de ánimo que pueda decir nadie que son parecidos a los de él. Porque empezando porque es una combinación de acordes, como también la combinación de colores de, de Kandinsky, no se sabe exactamente qué expresan. Y posiblemente Kandinsky lo que diría si se le preguntara por el significado de alguna de sus obras, hubiera dicho, pues mire, el significado de lo que usted está viendo. Véalo bien. Pero ahí yo no veo más que este azul por aquí, el otro, el rojo, el naranja. Y claro que Kandinsky le podría, bueno, si usted no ve la orquestación que hay ahí, entonces el defecto está en usted, no en el cuadro, porque eso me costó a mí mucho estudio. Ver cómo coloco esta cinta aquí, esta manchita del otro lado. Y con eso, ¿qué quería expresar Kandinsky? La cromatolatría, la adoración que sentía por el color. Para Kandinsky, lo que importa no es el significado humano, las emociones, sino que para él las emociones están impregnadas detrás siempre de esa combinación de colores y la armonía que él logró por sutil estudio de los colores es toda una teoría que está detrás de lo que él entendía por color, lo que a él le interesaba. Hay entonces en el abstraccionismo materialismo extremo, surrealismo, irrealidad, no realidad, irrealidad, una inmaterialidad extrema por materialización extrema de la pintura. Vean esto que parece contradictorio. Inmaterialidad por materialización. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Porque el espíritu se materializa y luego formaliza la materia para convertirla en objeto artístico. O sea que no es una simple materia, en un cuadro abstracto que tenga verdadero talento ahí, no hay figuras, hay tal vez figuras chinescas que se llaman, manchas por aquí y por allá, pero con una armonía, una colocación aquí y allá que fue estudiada por el autor. Paro un momento para ver si alguno o alguna de ustedes tiene
tiene alguna inquietud sobre esto, alguna duda, pero antes, bueno, finalmente les quisiera dar los datos de los periodos de la vida artística de Kandinsky, porque fue ruso, estuvo hasta los 30 años de edad en Rusia, luego se trasladó a Alemania, a München, allá en el sur, en Baviera, estuvo un gran tiempo en París, luego volvió otra vez a Alemania, y él por eso a algunas obras les puso como título en alemán. Por ejemplo, Blau Reiter, que les recomiendo que lo vean. Blau, azul. Reiter, que se pronuncia Reiter. EI en alemán suena I. Reiter, que significa jinete. El jinete azul, que es además un buen ejemplo de pintura abstracta porque es una esquematización, una esqueletización, una reducción a un conjunto de líneas que representan un caballo a galope con su jinete. Y ese tema también lo trató otro abstraccionista, Hans Arp, que ya lo he mencionado. Entonces vamos a ver a quién le pido opinión, si tiene a bien colaborar conmigo y con los compañeros. No sé si le puedo pedir a Celeste Brenes. Ahora que veo el nombre de esta compañera nuestra, Celeste, hay un cuadro de Kandinsky que se llama Suelo Azul y el color celeste, o sea, de un cielo, es de una originalidad extraordinaria. Parece pues raro que haya originalidad en un color que, bueno, en la actualidad en cualquier caja de pinturas puede venir, porque por computadora han llegado a distinguir miles de tonos en una misma gama. Pero en la época de Kandinsky no había esa facilidad y hay que admirar, entre otras cosas, ese color celeste, cielo azul, que es además un cuadro de halago infantil porque aparecen figuras de juguetes infantiles que luego fueron imitados por las fábricas de juguetes para niños. Nunca pintó nada exactamente como era. Se dejaba llevar por la fantasía creadora que él tenía. Y también practicó siempre, sobre todo en el último periodo, el zoomorfismo, vean, con Z y doble O, de zoología, ¿verdad? Zoomorfismo, o sea, formas animales, pero de microorganismos. Y hay algún cuadro por ahí en donde aparecen estas figuras como de protozoarios. Si ustedes alguna vez han visto un tratado de microbiología, alguna micrografía, hay una fotografía, eh, lo que se llama micrografía, donde vienen las figuras microscópicas de los protozoarios, los parásitos intestinales, y estos bichitos que representó Kandinsky recuerdan mucho. No son copias exactamente porque él nunca copiaba la realidad ni a nivel microscópico. Hay en todas las vanguardias una tendencia a romper con toda la tradición de la cultura, cómo se habían tratado estos temas en las artes tradicionalmente y también una ruptura con los hábitos perceptivos. Entonces, si Celeste me está oyendo, que pudiéramos arrancarle alguna opinión sobre algún asunto. Buenas tardes. Buenas. Bueno, hasta el momento no me ha surgido ninguna duda, pero sí, me impresiona, digamos, cómo él se alejó demasiado del paisajismo y ya las pinturas, o sea, por así decirlo, no tenían sentido, porque si yo me pongo a ver alguna, y como es una mezcla de colores y de figuras y todo eso, yo no le voy a encontrar tal vez algún sentido o qué era lo que él quería expresar con eso. Entonces, digamos, sí me parecen como muy curiosas.
Sí, y uno necesita estas cosas que estamos comentando para, tiene usted razón, en cuanto a que uno contempla esos cuadros y no les encuentra sentido. Y uno puede decir, bueno, el sentido que me inspiran es que me agrada o me llama la atención esa combinación de colores o esas figuras, que no son geométricas, pero que no se parecen a ninguna geometría existente anteriormente, porque es una geometría fragmentaria, caprichosa, relaciones entre líneas que inventó Kandinsky para rellenar aquí y allá con los colores que él estudiaba. Entonces, si se contempla bien y uno se orienta por esta tendencia de Kandinsky a la orquestación cromática, entonces uno le encuentra sentido de que realmente debe haber estudiado mucho esos colores porque son armónicos, contrastan, pero en definitiva el conjunto es una complementariedad, no es un caos total de colores. Entonces usted tiene que reconocer que sí estudió eso, que no es que eso lo pintó automáticamente o sonambúlicamente a lo que saliera o a ojos cerrados, se puso una venda y dele fuerte enfrente del lienzo a lo que saliera, ¿no? Siguió siempre un patrón artístico, o como diría Hegel, una idea, sin la cual no puede haber arte. Pero estoy de acuerdo con usted en que no expresa nada directamente, como nada, pues ningún sentimiento, no veo ahí sentimiento. Entonces Kandinsky se defendería, pero usted no ve el sentimiento mío profundo, cromático, la idolatría. Entonces usted le puede decir, ah, eso sí, sí, se ve que le encantan los colores a usted. Entonces usted, si Kandinsky le diría, pero ¿eso qué le diría usted a Kandinsky? ¿Sabes? Disculpe, profe. Me estaba oyendo Sí, sí, sí. de que si usted le dice a Kandinsky, bueno, es que no le encuentro sentido a eso y Kandinsky le dice a usted, pero usted no ve ahí que hay una armonía de colores. Usted no ve que ahí hay detrás de eso un estudio de la posición de los colores en el espacio inmediato en que están y que dentro de esa figura geométrica viven esos colores. ¿Qué le diría a usted? Usted le podría Día, decir, le diría que en realidad sí, sí combinó muy bien los colores y las figuras, pero que como no tenía conocimiento de que hay todo un estudio para eso, yo pensaría que es que lo pintó así como desde el alma y dijo, uy, estos colores combinan súper bien y los voy a poner aquí, no que utilizó alguna técnica. del alma de él, Exacto. que parece que no se comunica con el alma de ninguna otra persona, solo él. Esto es lo que fue repudiado siempre en todas las vanguardias, el subjetivismo. El subjetivismo incomunicado con el subjetivismo universal, porque hay un subjetivismo individual y otro que puede ser entendido por cualquier persona. La música de Beethoven nos agrada a todos, la mayoría de las partituras, porque en Beethoven, que es romántico, están toda la gama de las emociones, los sentimientos, la nostalgia, la exaltación, la alegría en las partituras de Beethoven es extraordinaria, es sublime. Y de ahí se despeña a veces a una depresión espantosa. Entonces nos reconocemos ahí en todas esas oscilaciones de los estados de ánimo. O sea, es una música, la de Beethoven es profundamente humana porque hay toda la gama de los sentimientos y las emociones humanas están hirviendo en la música de Beethoven. Mientras que en las abstracciones, como también cuando Kandinsky en Blau Reiter, o sea, en el jinete azul, nos presenta un esquema como una especie de esqueleto de conjunto de huesos o de líneas, apenas insinuando
Porque a un niño usted le dice, un niño de 3 años o 4 años, le dice, ¿qué ves ahí? Dice, un caballo corriendo, posiblemente si el niño ha visto alguna vez un caballo corriendo. Cualquier persona adulta, por supuesto, dice ahí, sí, un caballo en carrera con su jinete, pero es un esquema que alude esqueléticamente, estructuralmente, a una figura, no la presenta completamente rellena con su carne, con su forma rellena, sino que es apenas el esquema. El esquema, por tanto, abstracto. Lo abstracto es lo que se desliga de la realidad concreta. Eso de relleno, pues es la concreción de la forma y la materia juntos. En el abstraccionismo hay una inmaterialidad como, como complemento, como ajuste de la materialización del arte. O sea, hay materialización y formalización de la materia, por tanto no se sale de ese grado máximo de materia. No sé si le puedo consultar alguna opinión a Andrés. Sí, profe, ¿qué es? Bueno, no sé si, bueno, esto mismo que estábamos conversando con Celeste Brenes, de que el abstraccionismo es problemático. ¿Usted lo considera problemático o le parece muy sencillo? Eh, o sea, yo no lo veo problemático. O sea, ¿cuál era el argumento para verlo problemático? Eh, bueno, que lo que decía Celeste, y yo estoy de acuerdo, es que de inmediato no se le encuentra sentido. Y no encontrarle sentido a algo, señoras y señores, es problemático. La gente a veces se desespera por no entender. O sea, es que, bueno, yo no sé, tal vez es mi perspectiva, pero por mí está bien que digamos que algo se ha creado y no tenga sentido Inmediato. eh, sin inmediato. Porque tal vez, o sea, digamos, si usted lo creó con el hecho de que no tenga sentido, eso no es el sentido, digamos. Sí, está bien expresado eso porque, bueno, y eso en eso también Celeste y yo estamos de acuerdo en que después de analizar ciertos aspectos que uno está orientado por los estudios que hay sobre ese tipo de pintura, uno dice, ah, bueno, sí, sí, eso debe haberlo estudiado bien porque hay que ver la posición de los colores, hay armonía. Muchas obras de Kandinsky fueron utilizadas como decoración, como cuadros decorativos, que no tienen por qué representar nada simbólico ni nada concreto, figurativo, sino que por la combinación de formas y colores agrada verlo en una pared, adorna una pared. Y de ahí, de esas combinaciones de colores y formas, salieron también imitaciones en las fábricas de telas para vestidos femeninos, sobre todo, como ocurrió también con algunos cuadros fauvistas que fueron también cromatolátricos, o sea, adoradores del color, saturado hasta el máximo, y inventaron combinaciones químicas cromáticas para lograr colores que nunca habían aparecido en la pintura y que actualmente pues uno está acostumbrado a verlos incluso en camisetas. Estoy viendo un color que estoy seguro que fue de los inventados en el siglo XX de la camiseta de Alejandro David o Daviti. Entonces, No soy él, pero sí es Alejandro David. sí, que son colores modernos de camisetas y que no existían en el arte antes del siglo XX. Picasso presumía, no tenía que presumir de nada porque es el máximo genio de la pintura del siglo XX, presumía
de que los colores camuflados de los uniformes militares, de los soldados del ejército de los Estados Unidos, habían sido copia de algunos cuadros del cubistas y toda la deformidad que introdujo Picasso en el arte. Y ya ven ustedes que un genio que no tenía ninguna necesidad de presumir de nada, presumía de que hasta el ejército, la primera potencia mundial, había imitado para sus soldados, para su uniforme militar, figuras que habían aparecido en su arte. Entonces, pues ya he dicho que las fábricas de telas también imitaron a los fauvistas y por supuesto estas combinaciones orquestales de Kandinsky. Y entonces, que eso no tenga sentido ya no se podía admitir, y menos Kandinsky. Claro que estos genios a veces eran un poco groseros o bruscos. Picasso no era grosero, pero nunca contestó cuando le preguntaban por el sentido de uno de sus cuadros. Decía que él no era, no, yo soy pintor. Vaya, pregúntele por el sentido de lo que yo pinto a un crítico de arte, porque yo no soy crítico de arte. Y no le daba la gana explicar nada. Posiblemente, yo diría que porque le interesaba dejar la duda, el misterio. Es que esto, que la gente dijera, es que es tan profundo para mí que no puedo entenderlo. Eso es lo que seguro le gustaba a él. Que hubiera siempre una oscuridad, que lo sumamente claro pertenecía a la pintura antigua, pero que lo moderno tenía que ser estrafalario, abstruso, difícil para el vulgo, como un ensayista español que antes de publicar un artículo en el periódico ABC, le preguntaba a la empleada, se lo leía a la empleada y le decía que si lo entendía. Y la empleada, cuando le decía a la empleada, lo veo muy claro, señor, no hay nada que yo no pueda entender. Si usted dice esto y esto, que entonces lo complicaba más para que no fuera tan claro, para que no lo leyera el gran público, o se supone que las personas muy cultas lo leyeran y que encontraran cierta dificultad. El complejo, yo creo que tonto, de creer que si algo está muy claro, que es superficial, pero no, es que lo profundo, si es claro, pues como dicen también en España, miel sobre hojuelas. O sea, doblemente agradable que algo profundo sea claro, porque lo oscuro generalmente enoja al ser humano. No entiendo nada porque eso no es para ser entendido. Porque en alguna ocasión uno de estos pintores modernos dijo, bueno, no me extraña que usted y otras personas no entiendan porque de todas maneras yo no he compuesto esto, yo no he creado esto para ser entendido. O sea que ni él mismo, eso ocurre con el surrealismo, que ya hemos explicado esto, el surrealismo practicó la escritura automática y si ustedes la practican, tengan la seguridad de que les salen frases brillantes que ustedes mismos en principio no saben qué significan, pero que suenan a brillantez literaria. Entonces, como se me agotó el tiempo, ya saben que el próximo día de lo que les voy a hablar ya es el último tema, que es la poesía de los eh, poetas de 1927 en España. Y si no tienen nada que preguntarme, entonces doña Cintia va a pasar la lista a ver si alguien tuvo problema. No hay duda sobre algún asunto. Yo creo que ya hemos aclarado. ¿Eh? ¿Está bien todo? Que no hay duda. Ajá. Bueno, ojalá que hayan tomado apuntes. Estamos ya al final del curso y todo nos ha ido muy bien hasta el momento, entonces no creo que haya problema alguno ni lo tenga nadie en el curso conmigo. Y les paso a doña Cintia para lo de la lista.
Entonces, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, profe, por la lectura. Bueno, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe. Bueno. Sin la mascarilla. Mira. Ujú. No, no ellos, usted. No, ya Pero yo como estoy usted está al contaminado. otro lado. Sí, eso sí. Hace meses. No, sí, ¿verdad? Todos contaminados aquí nosotros. Bueno, creo, no sé si estaban todos al principio de la clase y todas. Bueno, al principio. Yo tuve que entrar tarde, profe. Ah, bueno, Ana, les dije que la clase de hoy en 15 no va a ser virtual, sino que los voy a referir a la clase del grupo 9 o del grupo 17 o 18. Cualquiera de esas clases van a poder verla en mediación porque es la votación en la universidad y los profesores tienen que apersonarse. Entonces, ese día no va a haber clases. Entonces, ahí yo igual les recuerdo, ya les mandé también un mensaje ahí al chat y que esa semana también les envío el instructivo para que preparen el trabajo final. Sí. Entonces, ajá, dime. Ahora. Una pregunta, ¿cuál es la fecha de entrega? Ya se sabe. Sí, ahí yo ya lo tengo, pero creo que la de ustedes, viernes, no estoy muy segura porque no traje mi computadora hoy, pero sí sé que es la primera semana de diciembre. ¿Ok? El 4 de diciembre, el viernes 4 de diciembre, ¿será? Creo que ustedes es el viernes 4, si no me equivoco. Ujú, Ok, muchas gracias. ujú, con muchísimo gusto. Bueno, y como les dije también al principio, el instructivo es muy claro, dice muy bien cómo preparar el trabajo. Em, Si ustedes por A o por B no lo tienen listo o algo, me contactan, pero no creo, ¿verdad? Porque esto es realmente un trabajo bastante sencillo. Pero bueno, por cualquier cosa también me pueden contactar si tienen algún problema, si tuvieran algún problema. Benjamín Álvarez. No lo veo. Diana Bolaños. ¿Diana o Bianca? Dice Diana María. Estoy con la lista del grupo 9, perdonen. Ahora sí, son ustedes. Catalina está justificada, pero creo que no se va a no se pudo conectar hoy. Hola, profe, aquí estoy. Cata, sí te conectaste. Ah, bueno, ok, perfecto. Sí, sí pude. Ok, qué dicha. María Raquel Esquivel. María Esquivel. Vamos a ver si es que tiene el micrófono silenciado. Jan también está con problemas y Genevieve también. Jean Paul no está ni Genevieve tiene, ¿verdad? ¿O Yo sí? estoy acá, Genevieve Hernández, Karina. Ah, ok, entonces perfecto. Listo. Jan no está, ¿verdad? Creo que no se pudo conectar tampoco. Andrés Suárez. Hola, profe. Hola, gracias Andrés. Alejandro Valverde. Presente. Ok, gracias Ale. Matthew Acuña, sí lo vi a Matthew ahí hace un ratito. Soy yo. Ajá, ajá. Noelia Alpizar. Hola, profe. Hola Noelia, gracias. Joel Araya. Ajá, ahí lo veo. Buenas. Sí. Gracias, Joel. Francini Arias. Aquí, profe. Gracias, Francini. Aldo Bonilla. Presente. Gracias, Aldo. María Orenes. Presente, profe. Gracias, María. Francela Cerdas. Francela. ¿Cómo está? María Céspedes. Profe,
Gracias. María Laura Elizondo. María Laura me dijo que no se podía conectar, pero no sé si al final entró o no. Creo que no. Jason Garro. Jason. Presente, profe. Gracias, Jason. Génesis Hidalgo. Aquí estoy, profe. Gracias, Génesis. Ana María López. Ana, creo que... Ah, sí te pudiste conectar, Ana. ¿Qué tal? Ok, perfecto. Cristian Mora. Ahí lo veo, Cristian también. Presente, profe. Sí. María Esther Rivera. María Esther Rivera. A ver, no la veo. Sofía Rojas. Aquí, profe. Gracias, Sofía. Laura Salas. Ahí la veo, Laura. Bien, gracias. Ivania Solís. No la veo, Ivania. Claro. Okay. Natalie Tercero. Ahí la veo, a Natalie. Presente, profe. Gracias, Natalie. Isabela Viñoli. La veo, Isabela. Juliana, sí la veo, Juliana Valdeán. Sí, profe, presente. Ok, gracias, Juliana. Bianca Bolaños. Aquí, profe. Gracias, Bianca. Tamara Campos. Presente, profe. Gracias, Tamara. Irene Delgado. Ahí la Presente. veo. Gracias, Irene. Tomás Uber. Catherine Corrales. Presente, profe. Sí. Gracias. Y Roberto Wolfo, que también estaba con problemas. Ok, perfecto. Como les dije, el transcurso de esta semana, les haré llegar ahí el instructivo. No se preocupen, pueden ir trabajando en él, porque de hecho nos faltan 2 clases, que son las del foísmo y las de las vanguardias. Pero pueden ir trabajando en los demás temas, que ya los verán ahí en el instructivo. Son 6 páginas, como les dije, pero podrían ser 8, sin problema, digamos, si les salieran 8, que a mucha gente le pasa, porque no resumen, digamos, como tal vez bien, entonces se pasan de la cantidad de páginas, pero no hay ningún problema con eso. Hay gente que me ha enviado un trabajo de 3, 4 páginas a don Luis y está perfecto, o sea, cuando lo hemos revisado tiene todo, entonces dependerá mucho de la manera en que cada uno de ustedes pues resuma las lecciones y el trabajo. Muchísimas gracias, cualquier consulta como siempre, nos vemos ahí por WhatsApp y en la próxima clase les estaré recordando que se conecten a la del grupo de los otros grupos. Gracias, hasta luego. Con muchísimo gusto, Laura. Hasta luego. Que estén muy bien. Igualmente. Chao, Cata.